Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en Marcas que Marcan. Hoy vamos a hablar de cómo constituir una empresa fácil. Vamos a empezar por la parte financiera, después vamos a hablar de la parte legal y por último hablaremos en la parte de marketing cómo constituir una empresa paso a paso. Entonces le doy la palabra a nuestro invitado, el señor Manuel Sanabria, que nos va a enseñar cómo constituir una empresa en la parte financiera. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a encontrarnos en este momento de martes. Bueno, vamos a hablar inicialmente a nivel financiero, qué es lo que vamos a necesitar nosotros tener en cuenta para poder darle inicio a una compañía, a una empresa, y nos vamos a ir dirigiendo en algunos pasos y recomendaciones que sobre todo tenemos que tener presentes antes de ir a formalizar en las entidades como la Cámara de Comercio y como la DIAN. Bueno, el primer paso es tenga en cuenta que la legalización requiere dinero que se convierta al final en una inversión. Inicialmente usted tendrá que ir a la Cámara de Comercio a hacer el registro de todas sus operaciones, de sus actividades comerciales que va a utilizar o que va a emplear durante el periodo de negocio. Y en este momento, primera inversión, y esa primera inversión se convierte en la primera o en el primer egreso que usted va a tener que desarrollar. Entonces, allá de acuerdo al nivel de sus activos, usted va a tener una posibilidad de cancelar cierto monto. Es recomendable que antes de que usted diligencie estos formularios, a nivel de los activos, lo revise en una planilla que le puede expedir cualquier funcionario de Cámara de Comercio qué tipo de valor debe cancelar al principio. Posteriormente a esto, usted deberá ir al banco, abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, y generalmente las entidades bancarias le van a solicitar a usted un dinero, un monto inicial para poder hacer la apertura de esa cuenta. Está entre los 200.000 pesos hasta los 600, depende de su banco y de qué dinero le vayan a exigir al momento de abrir la cuenta. Básicamente estos son los dos montos que usted tendrá que cancelar al inicio de sus operaciones. El trámite ante la DIAN es totalmente gratuito, tanto para sacar el RUT como para sacar la resolución de facturación. También es bueno que desde un inicio tenga usted en cuenta los gastos fijos que va a tener durante un periodo de no ventas. Este periodo de no ventas básicamente es el periodo donde usted va a impulsar su negocio a través de los medios de comunicación, a través de su publicidad, a través de un portafolio comercial, y que durante ese tiempo probablemente usted no va a tener ningún tipo de ingreso. Entonces tiene que hacer una planeación muy bien hecha. Por preguntar, ¿cuánto tiempo es el promedio que se tiene de no venta? Normalmente en la Cámara de Comercio nos van a dar la opción de estipular una etapa preoperativa. Normalmente esas etapas preoperativas o de no venta básicamente están calculadas en el término de 6 meses. ¿6 meses? De 6 meses, si tú no vas a vender, están calculadas a nivel financiero, a nivel legal. Tú puedes hacer en cualquier tipo. Si tú no vendes en un año, no tienes ningún problema. Pero igual puede ser antes. Yo puedo empezar y el siguiente mes estar vendiendo muchísimo porque mi empresa es muy productiva. Sí, no tiene ningún inconveniente. Es como para tenerlo más bien como de reserva por seguridad. Lo que usted sí tiene que tener en cuenta es que a nivel legal nada le exige a usted tener unas ventas periódicas o permanentes, porque su respaldo y control es la contabilidad básicamente. Tú demuestras que a nivel de ventas no has tenido ninguna operación y no tendríamos ningún tipo de inconveniente. La empresa podría hacer y seguir marchando sin ningún problema. Hay algunas empresas inclusive que tienen unas etapas de investigación y desarrollo y que por eso la DIAN y las entidades les permiten seguir funcionando sin ningún problema. Entonces estábamos hablando también de lo importante que es poder prospectar a nivel de ingresos esos posibles clientes que usted va a tener después de constituir su negocio. Es bueno que usted ya vaya haciendo una proyección de esos ingresos que usted va a tener cuando su compañía esté legalizada y no contar en la totalidad con esos ingresos, pero sí por lo menos hacer una proyección de lo posible, de los posibles clientes que usted va a tener durante este periodo. Esto le sirve a usted también para poder entender cuáles van a ser sus gastos y cómo los va a poder cubrir. Una recomendación importante también es, como un punto muy claro, es
trate de no endeudarse al iniciar la compañía. Si usted inicia su compañía con una deuda, tenga muy en cuenta que esa prospectación de clientes le alcance para cubrir las cuotas y los intereses del banco. Hay muchas compañías que inician con capital de trabajo prestado de entidades financieras o particulares y resulta que su proyección de ventas no dio para poder cubrir estas cuotas. Por lo tanto, ya empezamos a tener inconvenientes de atrasos y si son con entidades financieras, desde un principio podríamos llegar a tener reportes en DataCredit. Bueno, pregunta. Cuéntamelo. Teniendo en cuenta que no tengan todo el dinero, ¿hasta qué porcentaje es recomendable tener crédito de apalancamiento, de ayuda? Eso es algo que es muy bueno tocar, porque los empresarios creen que para poder iniciar operaciones deben tener una cantidad muy gruesa de dinero, una cantidad grande, y lo que queríamos aclarar el día de hoy es el capital de trabajo, el capital social, el de inversión, el capital inicial, no necesariamente se debe cancelar en su totalidad al principio, no es una obligación, tú puedes cancelar un 50, un 25%, y posteriormente hacer el pago de este capital. Lo otro que también los empresarios a veces desconocen es que los activos fijos, la mercancía, también sirven como capital y aportes a capital. No necesariamente a nivel de efectivo se considera el capital inicial de una compañía, así que hay muchas posibilidades de invertir en una sociedad nueva sin necesidad de llegar a un endeudamiento financiero. Ojalá que ningún empresario llegara a este tema para poder iniciar. En caso de que usted tenga la oportunidad de tener un crédito financiero comenzando su negocio, observe si usted tiene ingresos extras o adicionales con los cuales, si la empresa no generó ingresos en los periodos que usted tenía considerados, pueda sacar de esos ingresos adicionales el pago de estas cuotas. ¿No? Y una última pregunta. Cuéntale. ¿Impuestos se deben cancelar desde el momento en que se crea la empresa? No, los impuestos se generan a nivel tributario, estamos hablando que existe un hecho generador. El hecho generador es aquella actividad que está contemplada en el estatuto tributario como generadora de un impuesto. Por ejemplo, si usted no tiene ninguna ventas, usted no tiene por qué generar un IVA. Si usted no tiene unas compras, tampoco tienen por qué tener una retención en la fuente. Y tampoco un impuesto de CRE. En el caso de las SAS, usted tiene una salvedad y es que debe presentar la declaración de renta, y corrijo, no solamente para las SAS, debe presentar una declaración de renta como compañía a nivel anual, reportando simplemente que sus operaciones de pronto han estado quietas o reportando las ventas que necesitamos reportar. No necesariamente debemos cancelar impuestos si no hay operaciones. Y hablando de impuestos, vamos a decirles o les queremos aconsejar que no se financien con los impuestos. Esto es un vicio que normalmente cometen los microempresarios nuevos y es tomar ese IVA, tomar esas retenciones que yo estoy practicando para poder financiar mi operación, y eso es uno de los peores errores que nosotros podemos cometer, porque en el momento en que tengamos que cancelarlos, ahí es donde la falta de liquidez va a operar sobre nosotros y vamos a tener que recurrir a una fuente de dinero extra. Tú dijiste algo de la SAS ilimitada. ¿Te parece que en un siguiente programa hablemos de qué es mejor, una SAS o una limitada? Excelente programa. De hecho, vamos a hacer una diferenciación ahorita muy somera para que la gente tenga idea de cuál es la mejor empresa que debe, pues, de pronto que se ajusta a sus necesidades, no tanto la que quiera, sino es más bien la que necesite según el tipo de empresa o tipo de negocio que esté tratando de emprender. Y un emprender. día hacemos un programa específicamente dirigido a los tipos de empresas que podemos poner más. Perfecto. Bueno, algo más que en la parte financiera. No. ¿Quieres compartir? Pues pueden escapársenos en este momento algunos temas, pero al finalizar vamos a dar nuestros correos y si tienen alguna duda, por favor envíenos el correo. Bueno, entonces seguimos con Pedro, vamos a nuestro abogado de Estoy ansioso ya. Sí, la parte legal siempre está muy ansiosa, que nos va a contar en la parte legal cómo se puede crear una empresa paso a paso. Bueno, lo primero que usted debe saber es que existen varios tipos de sociedades a los que usted puede acudir para legalizar de alguna manera su empresa. Como decíamos ahorita, lo importante es que usted determine cuáles son las necesidades de su negocio y asimismo pueda establecer
¿qué es lo que debe hacer para legalizar su actividad comercial? Usted tiene tres opciones para formalizarse comercialmente. Una es registrarse como una persona natural comerciante ante la Cámara de Comercio, otra es constituir una empresa y otra es registrar un establecimiento de comercio. A través de estas tres formas usted legalizará la actividad comercial que usted tenga. Pero más allá de la actividad comercial que usted tenga, la legalización de persona natural o persona jurídica, que es una empresa, la constitución de una sociedad, o el establecimiento de comercio, pues tiene, digamos que ciertos detalles que de pronto más adelante los podemos evaluar. Ahorita nos vamos a fijar un poco en el tema de las empresas. Si usted ya está decidido a hacer empresa, lo más importante es que usted tome atenta nota de estas recomendaciones que le vamos a hacer. Lo primero es definir qué tipo de sociedad usted quiere hacer. Las sociedades, digamos que se dividen en dos grandes clases. Una son las empresas de capital y otras son las sociedades de personas. Las sociedades de capital se basan por el monto de la inversión que usted haga al momento de la constitución de la empresa. Y las sociedades de personas son por el número de personas que están presentes en la creación de esa empresa. Para la creación de sociedades de capital, eso generalmente lo hacen las empresas grandes que tienen varios inversionistas, de pronto no son solo personas naturales, sino también empresas, que todos llegan a poner un capital y el capital se paga de una vez y con ese capital la empresa empieza a operar. El otro tipo de sociedades son las sociedades de personas. Si bien las personas que están dentro de esas sociedades tienen derecho a pagar, tienen la obligación de pagar el capital, no es obligatorio que lo hagan al momento de la constitución de la empresa. Dentro de las sociedades de capital encontramos las sociedades limitadas, ilimitadas, las comanditas simples y las sociedades colectivas. Dentro de las sociedades personales encontramos las que son un poco más flexibles en cuanto a su operación, manejo y constitución, como lo son las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las sociedades por acciones simplificadas, que es digamos que lo que está ahorita de moda, que son las SAS. Esta diferenciación le va a permitir a usted, digamos, saber cómo puede operar su empresa. Si usted requiere operar de una manera, digamos, con bastante capital y necesita para operar ese capital, lo mejor es que constituya una sociedad limitada, una sociedad comandita, una sociedad ilimitada, que le va a permitir a usted, digamos, que el manejo del capital. Si usted de pronto está tratando de emprender su negocio y de legalizar su negocio, mejor forme una sociedad de personas, como una sociedad anónima, como una sociedad por acciones simplificadas, que le va a permitir a usted el pago del capital progresivamente a medida de que sus negocios o su actividad comercial se vaya desarrollando. La implicación que esto tiene es que usted pueda, digamos que disponer de determinado capital y las reglas de juego son diferentes en cuanto al manejo y la estructura administrativa de cada tipo de sociedad. Si bien en las sociedades de personas usted tiene la posibilidad de hacer, digamos que de elegir a cualquiera de los socios como gerente o presidente o como le quiera determinar, en las sociedades de capital y pondera quien más capital se pone. Entonces esto es una cosa que de pronto para el manejo que usted le quiera dar a su empresa debe tener en cuenta. Ahora, ¿cómo conformamos este tipo de sociedades? Los pasos son muy sencillos. Si usted elige una sociedad, cualquiera que sea, excepto las SAS, usted debe hacerlo mediante una escritura pública. Si usted elige SAS, lo puede hacer mediante un documento privado. El documento privado es simplemente redactar los estatutos, autenticarlos en una notaría y ya con eso usted creó su empresa y la puede formalizar ante la Cámara de Comercio. En los demás casos, usted necesitará una escritura pública para formalizar la empresa. Una vez usted tenga los documentos, usted deberá acercarse a la Cámara de Comercio, diligenciar los formularios pertinentes, hacer los trámites para el RUT, para la expedición del RUT, y a continuación los trámites para la expedición del NID. La formalización de la empresa como tal ante la Cámara de Comercio solo va a estar lista hasta el momento en que usted obtenga el NID. Y usted solo va a poder obtener el NID si tiene el formulario,
el RUT y la cuenta corriente abierta, que era lo que les explicaba. Aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a comentar cómo está en este momento el trámite, ese tipo de trámites en Alianza. Ustedes deben llevar una fotocopia del recibo público y original de donde vaya a quedar la empresa o la dirección de correspondencia donde usted quiera que la DIAN envíe a usted notificaciones. Deben llevar fotocopia de la cédula del representante legal, como decía Pedro, estatutos de la compañía, el pre-RUT, ojalá diligenciado de una vez desde la página de internet, y el certificado de cuenta corriente que le da su entidad bancaria. Con estos documentos usted podrá hacer el trámite sin ningún problema. Ok, ya después de que usted haga el trámite, usted va a obtener de la Cámara de Comercio el certificado de existencia y representación legal de su empresa, en el cual se van a consignar los principales datos de ella: nombre, dirección de notificación. En algunos de los casos pues se pone en estos certificados cómo queda conformada accionariamente o con el capital que se quedó conformada la empresa, y el representante legal, así como sus funciones y el objeto de su empresa, que es, digamos, lo más importante. Yo creo que a manera general esto es una buena guía para que usted sepa qué clase de empresa quiere constituir, y esto es más o menos lo que usted debe hacer cuando quiera legalizar su actividad comercial o crear su empresa, si usted tiene una idea de negocio. ¿Cuánto tiempo promedio se gasta una persona en hacer esos trámites? Pues mira, realmente los trámites son muy sencillos. Si usted tiene la idea de pronto hacer una sociedad un poco grande y requiere una escritura pública, la demora es elaborar los estatutos. Si usted lo lleva a la notaría en el máximo plazo de 1 a 3 días, ya le tendrá usted formalizada su escritura con todas las de la ley. Si usted hace el documento privado, pues es muchísimo más fácil. El trámite de legalización ante la Cámara de Comercio depende de lo que usted se demore. O sea, si usted lleva los papeles, si usted hace el pre-RUT, y si usted al otro día va y hace el trámite de venir. Sí. Exacto, si usted está muy interesado, en una semana usted tiene su empresa. Okay, genial. Sin embargo, es muy recomendable que ustedes vayan haciendo seguimiento del recibo que les dan en Cámara de Comercio, y traen un numerito en la página web de la Cámara de Comercio y pueden hacer el seguimiento de su operación. Hay casos en que sí hay que hacer un buen seguimiento. De pronto, por temas que quedaron de pronto algunas contradicciones en los estatutos, o también suele ocurrir que no se cumple con algún requisito de formalidad más que de fondo, como por ejemplo la aceptación de los cargos de la primera junta, o también puede ser un error en el tema de la notificación de las direcciones de la notificación, o error en los documentos de identidad. Algo puede ocurrir en los documentos. La Cámara de Comercio es su mejor aliado porque le va a ayudar a revisar sus documentos y a corregirlos para que ellos se ajusten a la legalidad. De todos modos, si usted no quiere de pronto desperdiciar ese plazo, usted nos puede escribir al correo y nosotros le podemos asesorar en toda esa parte con Manuel, con Dora y nosotros, para que usted pueda conformar su empresa de la mejor manera. Y como las recomendaciones no sobran, es bueno que cuando la Cámara de Comercio le expida su primer certificado, lo lea muy bien y detalladamente para que encuentre todos los datos y que sean realmente correctos de acuerdo a lo que usted colocó en los formularios. Bueno, ahora cuéntanos, después de que yo tengo constituida mi empresa y después de que nosotros ya hemos hecho todo el tema financiero y legal y hemos formalizado, ¿en qué se debe preocupar una empresa desde tu punto de vista? Ok, ahora vamos a ver la parte de mercadeo, la parte más bonita de toda esta trilogía, porque ustedes hablan de números, de leyes, y van a hablar de la parte bonita. Esa es la parte interesante. La que da plata. La que da plata, correcto. Por eso es la más interesante. Además, lo que nos llega al alma y al sentimiento. Porque pues cuando empezamos una empresa, pues obviamente la empezamos con un sueño. Nosotros soñamos con nuestra empresa, y de hecho lo primero que tenemos que hacer, cuando uno sueña, seguramente lo vamos a convertir en realidad. Entonces, cuando lo soñamos y lo vemos realidad, la idea es que esa realidad sea tangible, sea vendible, sea comercializable y perdure en el mercado. ¿Y cómo hacemos esto? Uno, tenemos que buscar un nombre, pero un nombre muy apropiado. Precisamente hoy nos llamaba la empresa una entidad que quiere crear su compañía y tiene un nombre mezclado entre nombre nacional e internacional, sin Spanish. Entonces nos decían hasta qué punto esto sí aplica o no aplica, o será bueno o no será.
Esas cosas son bien importantes tenerlas en cuenta cuando vamos a crear la empresa. Si el nombre, hay puntos muy claves en crear un nombre. Uno, que sea claro, que sea muy fácil de pronunciar. También hemos visto y se ve en el mercado, lo que todos nos hemos encontrado con nombres que miramos más de una vez y no los pronunciamos bien, jamás los vamos a pronunciar bien. Y si vamos a su página, pues difícilmente los vamos a poder escribir bien. Entonces, una de las consignas es que sea muy claro, muy fácil de pronunciar. Veamos empresas exitosas, éxito, Apple. Es fácil, no nos tenemos que no nos tenemos que complicar la vida por pronunciarlos, por escribirlos. Entonces esa es una máxima que debemos tener en cuenta, que el nombre sea muy claro, muy legible cuando lo escribimos y que de una u otra forma muestre lo que es la compañía. Algo debe tener cuando yo lo nombro que me lleve a la compañía. La otra es que si no conocemos mucho el mercado, es muy importante hacer un estudio de mercado. A quién vamos a dirigirnos y qué necesidad vamos a suplir del mercado. Que podemos tener de pronto nosotros en nuestra mente un producto muy interesante, pero puede pasar que el mercado no esté interesado en él, o que lo enfoquemos a un mercado que no es el que lo va a comprar. Entonces, tener un target es el grupo de personas a quienes vamos a dirigir, a quien vamos a dirigir la comunicación y a quien pretendemos venderles. Uno, tener claro el target a quien le vamos a vender. Y si no lo tenemos muy claro, hagamos un estudio, no es tan costoso y sí puede evitar que se hagan inversiones a veces muy costosas, que realmente nos podríamos ahorrar si hemos hecho un estudio. Alguna vez llegó también a nuestra compañía a hacer publicidad a un cliente que iba a sacar un licor y pues tenían un presupuesto muy grande. Les sugerimos que hicieran un estudio de mercado antes, por lo menos de la gente, del sabor del producto. Hicimos algo muy sencillito y el resultado es que nadie se lo tomó, a nadie le gustó. Y pues, a ver, si lo hubiesen sacado al mercado, todo el dinero que se hubiese desperdiciado hubiera sido mucho. Y que se evita haciendo un estudio de mercado. Si ya tenemos esto, lo segundo que tenemos que tener en claro es ya un logo. El logo es cómo nos van a ver, como el vestido que le vamos a poner a la marca. Cómo nos van a ver, cómo nos van a nombrar, de qué color vamos a posicionarnos. Ya lo habíamos hablado muy por encima en otro programa, pero es muy importante tener claro que el logo debe ser fácil de ver también, así como el nombre fácil de pronunciar. No tenemos que llenarnos de el mapa del mundo, que mucha gente quiere que le pongan el mapa, aparte de eso las iniciales de los socios. Y aparte de eso, una rúbrica bien hermosa encima y unos 4 o 5 colores, porque son muy lindos y hay que darle gusto a toda la familia. Entonces, entre más claro, más concreto y más sencillo, mucho mejor se funciona. Recuerden que el cerebro rechaza todo lo que sea enredado y todo lo que tenga muchas cosas. Claro, concreto y conciso. Y que muestre lo que es la marca. Después de tener nuestro logo, bueno, con el logo vienen cosas muy interesantes y muy importantes, que son los pantones, que es los colores con el bautizo de los colores, yo los llamo así. ¿Y eso qué hace? Que cuando vayamos a imprimir algún material de la empresa, no nos salga azul clarito, después azul oscuro, después azul rey, y la mente jamás lo va a posicionar, sino que sea un azul único, teniendo en cuenta que nuestro color puede ser azul. Eso aplica para todos los colores. Cuando ya tenemos esto, debemos hacer un manual de marca, muy aconsejable, porque cuando vayamos a hacer algún material, sencillamente nos remitimos a nuestro manual de marca y ahí va a estar toda la literatura de cómo hacerlo, de cómo no colocar el logo, de cómo hacer hojas membretes, de cómo hacer un archivo, de cómo hacer un brochure, perdón. Todo el material que podamos necesitar, uniformes, etc. Todo lo que podamos necesitar en la compañía es súper importante tenerlo en cuenta y tener nuestro manual de marca. Yo siempre he dicho que son las bases del edificio. Si no tenemos muy bien cimentadas unas bases, seguramente el edificio no va a ser como tan creciente ni tan firme como si las tuviésemos. Bueno, lo del edificio haciendo acotación a temas muy actuales que están pasando en nuestro país. Pero no, es verdad, tengamos unos buenos cimientos en comunicaciones, en un logo muy claro, en una marca y un nombre muy fácil de pronunciar y tendremos éxito. Después de esto, y es un abrebocas para próximos programas también, es nuestro plan de mercadeo. En eso tenemos que tener en cuenta los objetivos. ¿A dónde queremos llegar?
tenemos que ver dos clases de objetivos puntuales. Uno, los objetivos comerciales, es cuánto queremos vender en un tiempo determinado. Es muy importante saberlo. De hecho, todas las empresas, o sea, que sean las fundaciones, están enfocadas a vender y a tener ingresos. Y hay que tener un plan de mercadeo. ¿Cuánto queremos vender en X tiempo? Y los otros son los comerciales, los de mercadeo. Y es cómo nos queremos ver, qué posicionamiento queremos tener en el mercado, si estamos y en qué mercado estamos. Tenemos que tenerlo muy claro para saber quién es nuestra competencia, cómo vamos a actuar frente a lo que haga la competencia y qué es lo que tenemos que hacer en publicidad y en estrategia creativa. En esto, pues les damos un resumen muy sencillo que lo puedan seguir. Les repito, básico, tener un logo, tener un nombre claro, tener un manual de marca y empezar una estrategia de mercadeo. Vamos a ahorita dar nuestros correos para que con muchísimo gusto, si tienen inquietudes en cualquiera de las áreas, en el área legal, en el área financiera, en el área de mercadeo, nos escriban y con mucho gusto les ampliamos la información. También si quieren que ampliemos algún tema para nuestro próximo programa, bienvenidos todos los comentarios. O si quieren exponer su caso para que entre ustedes de pronto la ayuden a resolver, también lo podemos hacer. Lo estamos haciendo también presencialmente para algunas personas, algunas empresas que nos lo solicitan. También nos lo pueden comentar y lo podemos hacer, podemos ayudarlos. La idea es que creemos empresa, que pues pongamos un granito de arena para que el país sea más grande y la mejor forma es crear empresa. Y creo que nosotros los colombianos somos muy buenos en eso, en crear empresa, en generar empleo y en hacer que seamos cada vez más grandes. Crear empresa y formalizar los negocios. Ahora, crear empresas y empresas que perduren. No las empresas que, como nos contaban alguna vez, se crean y duran un año, dos. Es que creamos empresas que crezcan por muchos años. Todo tiene éxito cuando se programa, cuando se analiza, cuando se hace con detenimiento y sobre todo con la lógica que el negocio necesita hacerse. Entonces, pues, nos regalan nuestros correos nuevamente. Ahora vamos a colocarlos en pantalla para que después los tengan ustedes, pero por favor recordémoslos. Vale, nuestro correo es contacto@quirogaabogados.co. El mío es gerencia@asesoríasempresariales.com. Y gerencia@nacerpublicidad.com, nacer con S. Y esos son nuestros correos de la parte legal, la parte financiera y la parte de marketing. Les agradecemos muchísimo la compañía. Estaremos con ustedes dentro de 8 días hablándole de otro caso de marcas que marcan. Buenas tardes. También. Chao.